momento el por qué no. ¿Por qué supuestamente no? Vas a ver ahora tantos milagros y cosas. Ojo, Confirmaba la predicación y para eso estaban los dones. San Pablo lo pone muy claramente, ¿no? los dones están para confirmar la predicación. Ese es el error. Eso es lo falso. Ahora, Eran principalmente para los primeros apóstoles, para los apóstoles o los discípulos de los apóstoles. se supone que estos dones eran para los apóstoles o discípulos de los apóstoles. Dame un solo texto. Un texto que afirme esto. En la Sagrada Escritura hay un texto que parece que podría interpretarse así, un solo texto, pero búscamelo tú y dímelo. Y dos, búscame luego documentos ¿no? en la historia de la Iglesia que digan esto. Apóstoles, para que confirmaran con milagros, por eso Jesús dice en el Evangelio, pisotearán serpientes, si toman veneno no les pasará ninguna cosa. Se supone que ese pasaje ahí se está diciendo que los carismas son para confirmar la evangelización, y en concreto solo de los primeros apóstoles o los discípulos de los apóstoles. Vamos a desmontar esto poco a poco. Entonces, el concepto básico de fondo es que los carismas son para el servicio ad extra, solo, ¿no? Para el servicio de la Iglesia hacia afuera, para la predicación a los de fuera de la Iglesia. Esto se apoya en Santo Tomás de Aquino, en la interpretación que da Santo Tomás de Aquino. Ya expliqué hace un par de meses quizá, comentando unos vídeos del profesor don Eduardo Badillo, gran tomista, hablábamos sobre cómo la explicación que Santo Tomás da de los carismas no es una demostración apodíctica, sino que es un argumento de congruencia, de conveniencia, ¿sí? Y entonces, si eso se entiende bien, resuelta toda la disputa. Pero, para que se entienda bien, los carismas son para la confirmación de la predicación hacia afuera, ¿no? De la predicación del Evangelio a los que todavía no conocen. Ok, vamos. ¿Quién es este? Este es Marcos, yo creo, ¿no? Este es Marcos, vamos con Marcos. Marcos, capítulo 16, versículos del 16 al 18, que es el texto al cual ha hecho referencia, pero no lo ha citado, hay que leerlo. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Esta es la gran frase, que es el marco de todo lo demás. Y por eso esto quizás nos confunde, si no leemos con atención lo que viene después. Después dice, el que crea y sea bautizado, ya se ha proclamado el Evangelio. Ahora, si después de que se haya proclamado el Evangelio, alguno cree y es bautizado, ese que cree y es bautizado se salvará. A los que crean, después de que se haya proclamado el Evangelio, ya se ha proclamado el Evangelio, han creído, han sido bautizados, a esos, no a los que predican, sino a los que han recibido la predicación, a esos les acompañarán estos signos. Echarán demonios, hablarán lenguas, cogerán serpientes. Ahí va. Que si lees Marcos 16, del 16 al 18, no está diciendo que esos signos sean signos para confirmar la proclamación del Evangelio. El Evangelio ya ha sido proclamado y ya ha sido aceptado. No necesita ninguna confirmación ese Evangelio. Ya ha sido aceptado, han sido bautizados y entonces, ¡pum!, vienen estos signos que no acompañan a los predicadores sino a los creyentes. ¡Bum! Pero claro, si yo no digo esto, ¿cuántos miles de personas que han visto ese vídeo del padre Oliver Rabasi dicen, sí, claro, Marcos 16 al 18 confirma que los carismas son para la confirmación de la predicación de los discípulos y los apóstoles? Falso. Además no dice que esto vaya a acabar en ningún momento. ¿Dónde? ¿En qué momento dice? Y esto solo durante un rato, unos años, hasta que se mueran los apóstoles. ¿Dónde? No dice nada de eso. Entonces, ¿qué más? ¿Quién es? San Pablo. San Pablo escribiendo cartas. Vamos a ver ahora, porque resulta que hemos visto el primero de esos textos. Todos los textos del Nuevo Testamento que hacen referencia, me pongo en grande, escúchame un segundo, todos los textos que hacen referencia a los carismas en el Nuevo Testamento van a mostrar lo contrario de lo que ha dicho el padre Oliver Rabasi. Lo contrario. Dale, vamos con Pablo. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 6, teniendo carismas diferentes según la gracia que se nos ha dado. De eso está hablando, de carismas, ¿vale? Carismas. Carismas que son diferentes para cada uno, ¿sí? Pues así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros que son diferentes, ¿y cómo se diferencian los miembros de la Iglesia? ¿Qué es eso que tienen de diferente unos de otros?
lo hemos visto antes, los carismas. Los carismas nos diferencian, nos hacen ser miembros diferentes. Todos somos miembros igualmente del único cuerpo, pero somos diferentes miembros. No todos los miembros cumplen la misma función, porque no todos han recibido las mismas gracias para el servicio. ¿No? Entonces, recibes gracias para cumplir diferentes funciones. Así nosotros, siendo muchos y diferentes por los carismas, somos un solo cuerpo en Cristo. Pero, aquí está la clave, cada cual existe en relación con los otros miembros. O sea, esa distinción de carismas existe ¿para qué? Para los otros miembros, en relación con los otros miembros. Vaya, no es con los de fuera, no es con la predicación, no es para los de fuera, sino es con los de dentro. Yo tengo este carisma que me diferencia de ti, ¿para qué? ¿O en relación con qué? ¿Qué es lo que justifica esta distinción? Estos carismas que yo tengo y tú no, esos que tú tienes y yo no. La relación entre nosotros, para nosotros. En Romanos 12 continúa, en los versículos del 6 al 8, hablando de la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la distribución de bienes, la presidencia, las obras de misericordia. Piénselo un segundo. ¿A quién tienen que profetizar los cristianos? A los otros cristianos. ¿A quién tienen que servir? A los otros cristianos. ¿A quienes enseñan? A los otros cristianos. ¿A quiénes exhortan? A los otros cristianos. Distribuyen bienes. ¿Qué bienes? Los bienes de la comunidad. ¿Y a quién los distribuyen? A los miembros de la comunidad. El que preside, ¿a quién preside? ¿A los paganos? No, a la comunidad cristiana. Y el que hace obras de misericordia, pues son los que hacían obras de misericordia con los hermanos cristianos. Amaos cordialmente unos a otros. Continúa. ¿A quién tienen que amar? Unos a otros, unos miembros del cuerpo a otros miembros del cuerpo, unos cristianos a otros cristianos, que cada cual estime a los otros miembros del cuerpo más que a sí mismos. Entonces, resulta que Romanos, San Pablo en la carta a los Romanos está hablando de los carismas y habla de ellos en referencia a los otros miembros del cuerpo, en referencia a la vida interna de la comunidad de los cristianos. Vaya, vamos a ver si en 1 Corintios 12 San Pablo dice algo distinto. Va a ser que no. Pero cada cual se le otorga, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿El bien común de quién? El bien común, ¿cuál es esa comunidad a la que benefician los carismas? Dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. O sea, unos miembros de la iglesia se necesitan a otros. Ese servicio al bien común, ¿es el bien común de qué? Del cuerpo. El ojo sirve a la mano sirve al ojo, la cabeza a los pies a la cabeza. Unos miembros del cuerpo son necesarios para la ayuda de otros. Unos se sirven a otros. El cuerpo, dentro, la iglesia, adintra. No estamos hablando de la evangelización de los paganos. No estamos hablando de eso. Para que así no haya división en el cuerpo, no dice en el mundo, en el universo, en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros del cuerpo, es decir, la iglesia, los cristianos, la comunidad, se preocupen por igual unos de otros. ¿De quién se tienen que preocupar? Unos miembros de otros. ¿Dónde tiene que haber unidad y ese servicio y esa ayuda mutua? En los miembros del cuerpo. No sé si se pilla, pero todos los textos que estamos leyendo del Nuevo Testamento que hablan acerca de los carismas se refieren a los carismas en orden a la vida interna de la iglesia, no hacia afuera, no a la evangelización y a la predicación del evangelio y a la conversión de los paganos. No. Vamos a ver si 2 capítulos después cambia de opinión San Pablo. Dice en el capítulo 14, versículos aquí del 5 al 6, es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que el que habla en lenguas las interprete y contribuya así a la edificación de la comunidad. ¿Qué comunidad? La de los cristianos. Pues bien, hermanos, si yo llegara a vosotros, la comunidad de los cristianos, hablando en lenguas, ¿de qué os serviría? O sea que hablar en lenguas debería serviros a vosotros, o lo que sea que hago, el carisma que ejerzo, debería serviros a vosotros, cristianos, miembros de la iglesia, de la comunidad cristiana, del cuerpo de Cristo. Y también en el capítulo 14, versículo 12, dice, ya que anheláis tanto los dones espirituales, procurad sobresalir para la edificación de la comunidad, Y en el versículo 26, cuando dice, entonces, ¿qué, hermanos? Cuando os reunís, uno tiene un salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación. Dice, hágase todo para edificación. ¿Edificación de quién? De los que os habéis reunido, de los cristianos. Esos carismas están al servicio de los otros hermanos cristianos, no de la predicación hacia afuera. No. Vamos a ver más, porque San Pablo también habla de esto en la carta a los Efesios, capítulo 4, varios versículos. Ahora voy a leer del 2 al 3. Sed humildes siempre y amables. Sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente. ¿A quién está hablando? A los cristianos de Éfeso.
Sed comprensivos entre vosotros, los cristianos, a los que estoy enviando esta carta, con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu que hemos recibido por el bautismo, o sea, los cristianos, la unidad de los cristianos, con el vínculo de la paz. Claramente se refiere a lo que tienen que hacer los cristianos con los cristianos. Y en los versículos del 11 al 13 habla de carismas. Y dice, Dios ha constituido a unos apóstoles, carisma, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, de los cristianos, del cuerpo, la iglesia, los bautizados, en función de su ministerio. Y para la edificación del cuerpo de Cristo, hacia adentro. ¿Sí? Hacia adentro. Para edificar, para que ese cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo, lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Hasta aquí San Pablo está siendo muy rotundo. Lo hemos visto en el capítulo en el Evangelio de Marcos, lo vemos en las cartas de Pablo. Vamos a ver qué dice San Pedro. Este es San Pedro. Vamos a ver. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 8 al 10, dice, y esta frase es muy conocida, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, poned al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido. Entonces tengo que poner mi carisma al servicio de los demás. ¿Pero quiénes son los demás? Pues lee el versículo anterior. Mantened el amor intenso entre vosotros, los cristianos a los que dirijo esta carta, porque el amor tapa multitud de pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin protestar. Está hablando de las relaciones entre los cristianos. Entonces, ¿al servicio de quién se ponen los carismas? Al servicio de los otros cristianos, de la comunidad. No sé, es bastante evidente, ¿no? No sé, ¿a alguien le queda alguna duda? No lo sé, ¿eh? Digo, los carismas no se nos dan, yo diría que ni principalmente, ni mucho menos exclusivamente, para la confirmación de la predicación o algo así. Sí se dan también para eso. Sí, se dan también para eso. No son dos cosas excluyentes. La explicación de Santo Tomás y lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, palabra de Dios, lo que acabamos de... No son dos verdades mutuamente excluyentes. No lo son. Son complementarias. Y sí que hay una cierta prioridad. Es prioritario lo que acaban de explicar Marcos, Pablo y Pedro. Eso va antes que la explicación de Santo Tomás. Que no estoy diciendo que es falsa, yo la defiendo, la propongo, sí, o sea, apoyo a 100%. De hecho, ahora traigo un momento luego a Santo Tomás, que soy un fan de Santo Tomás, me considero tomista. Pero, porque me considero un tomista de verdad, no de plástico, pues eso, con el padre Medina, con el que hace la introducción a esa explicación de Santo Tomás, con el profesor don Eduardo Vadillo, con cualquier tomista sensato, entiendo que esa explicación de Santo Tomás es un argumento de congruencia que no es ni la única ni siquiera la mejor posible explicación de los carismas. Ya está, es una explicación que nos ayuda a entender algunas cosas acerca de los carismas, pero no es la última palabra. Y de hecho, yo creo que si estuviera Santo Tomás aquí, pues diría, oye, hay que seguir pensando, que no os quedéis donde yo me quedé. Sí.